Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Y como siempre, con grandes invitados, el día de hoy hemos traído a alguien con muchísima experiencia. Y es la repetida frase que yo digo, bueno, es que Luis Andrés hace programas con amigos normalmente. Y sí, porque ha pasado Nico Asensio, Juanito Triviño, Víctor Valareso. Hemos tenido tantos invitados, el profesor Alberto Montaño. Bueno, han sido tantos invitados que han pasado acá por Avenida Gol. Y siempre dice, bueno, tu conversación es diferente porque los profesores o los directores técnicos, los exjugadores te responden de una forma diferente. Y es porque en su momento me ha tocado compartir con ellos. Y hablar de este personaje es hablar de alguien con experiencia desde la dirección técnica. Es hablar de más allá de un profesor, es hablar también de un guía, porque es el que por ahí cuando te veía que estabas iniciando en el periodismo deportivo te decía, bueno, mira, tienes que capaz comentar desde este punto de vista, o qué tal si es que traes un papelito y yo te explico cuáles son los movimientos, o incluso me ayudó a interpretar un libro de un profesor, Juan Carlos Osorio. Me ayudó a interpretarlo porque en la libreta de Juan Carlos Osorio los movimientos a veces eran muy difíciles de entender, y yo creo que esos son los recuerdos más importantes que yo tengo de este personaje, y es por esto que el día de hoy les quiero presentar al profesor Eduardo Granda, un gran director técnico, un gran guía, como yo digo, que además estuvo por equipos importantísimos del fútbol ecuatoriano, estuvo a nivel de cuadros formativos, también en cuadros principales del Barcelona Sporting Club, ustedes lo recordarán, del Centro Deportivo Olmedo, y creo que de muchos equipos más que, aunque ustedes quizás no lo hayan visto últimamente ahí en la palestra, muchas de las personas o muchos de los directores técnicos que hoy están ahí en la parte de arriba o punteando o dando frente, han tenido la experiencia o han sido en su momento transmitidos por parte del profesor Eduardo Grande. Así que, profe, quiero agradecerle una vez más la deferencia. Creo que me fue de largo un poquito en la introducción, pero creo que se lo merece por la gran amistad y la consideración que creo que yo le tengo y que creo y siento yo que es mutua, profe. Muchas gracias, Luis Andrés, el mismo respeto y el mismo aprecio para ti, y gracias por las palabras. Sí, es verdad, hemos trabajado ya en muchos equipos profesionales, selecciones nacionales, empezamos desde lo más bajo, desde las academias, desde mi escuela de fútbol Guayacanes, que fuimos campeones en la Copa Ecuador en aquella época, y de ahí empecé a prepararme, sí, y mi mentalidad era siempre, si no fui un futbolista famoso, tenía que ser un entrenador reconocido. Entonces, gracias a Dios lo hemos logrado con la experiencia que tenemos, con el bagaje de conocimientos que hemos adquirido en todos los cursos, en todas las pasantías. Estuvimos en México, estuvimos un curso con la Real Federación Española, la Unidad Técnica de Chile, tanta experiencia y sobre todo la práctica. La práctica es lo que te enriquece, que te da carácter, te da personalidad. Entonces, es un bagaje de conocimiento que lo hemos puesto a favor de la juventud. Hemos visto a unos chicos apenas jugando indoor por ahí y lo hemos llevado a lo más grande del fútbol ecuatoriano. Son experiencias, como alguien me dijo, tengo ojo clínico para los jugadores. Se hizo un gran trabajo donde hemos estado. Me gusta respetar procesos, me gusta que se respeten, que los directivos muestren esa inversión que ellos tienen que hacer, porque cuando se trata de la juventud, del deporte, no es un gasto, es una inversión. Entonces, estamos ahí en la pelea, estamos en la lucha diaria. Es muy difícil para el técnico ecuatoriano. Acá en el fútbol de Ecuador prefieren más a los técnicos extranjeros, pero es una lucha que hemos tenido realmente oportunidad de dirigir en primera categoría, Serie A, Imbabura, Espoli, Deportivo Cuenca, en Copa Conmebol Sudamericana, contra Sport Boys de Perú. Entonces es una experiencia grande que tenemos y pues que todavía nos sentimos con ánimo como para volver a dirigir en el fútbol grande. Profe, creo yo que tenemos que sacarle jugo acá desde su experiencia. ¿Cuál es el análisis que hoy se hace del fútbol ecuatoriano? Porque puede llegar a ser muy extenso o simplemente resumirlo en el crecimiento comenzó a dar frutos.
¿Cuál es el análisis que tiene Eduardo Granda con respecto a lo que hoy estamos viviendo y a lo que tuvimos cerquita hace una semana, que fue la clasificación al Mundial, ya ahora sí terminando unas eliminatorias sudamericanas? Sí, yo pienso que Ecuador, con el paso del tiempo, desde aquella época en que empezó el proceso de Ecuador, el proceso en serio con el profe Dusan, todos esos jugadores que él formó prácticamente estuvieron en los mundiales 2002 y 2006. Entonces desde ahí empezó, todo es cuestión del trabajo en las formativas, en las divisiones menores, desde las categorías sub-12, sub-14, sub-16, sub-18. Entonces con la competencia de esos niños van ellos creciendo, van ellos tratando de experimentar conocimiento a través de la competencia. Entonces es muy importante realmente lo que se está haciendo y en este momento Ecuador es una potencia a nivel mundial. No solamente no lo reconozco yo, sino lo reconocen grandes técnicos a nivel mundial. Entonces, siempre he dado mi opinión por ahí, que los procesos deben permanecer, no achaquemos al profe Becachese, está haciendo su trabajo, prácticamente nos ha clasificado, yo creo que él está unas 10, 11, 12 fechas con la selección de Ecuador y realmente ha hecho un gran trabajo y sobre todo por la calidad de futbolistas, porque la verdad del fútbol son los futbolistas, son los jugadores que es lo más noble que existe en el deporte, ¿no? Entonces realmente tenemos una constelación de jugadores jóvenes, un gran trabajo en formativas a nivel de selecciones de Ecuador, equipos, los clubes están haciendo un buen trabajo, principalmente Independiente del Valle, hay que decirlo, por ahí Liga, está Macará, está Aucas, está acá en Guayaquil City, un gran trabajo que se está haciendo en formativas, que lo estoy palpando a veces porque siempre me gusta ver los entrenamientos. Profe, usted dice no hay que achacar a Becachese, pero yo siempre he hecho el análisis como periodista. Después, por algo ustedes son directores técnicos, quizás nosotros tuvimos la oportunidad de vivirlo desde dentro de la cancha en formativas o después como jefe de prensa también. Y no es que yo desmerezco, porque es muy difícil y usted sabe lo difícil que es trabajar cuando estás expuesto y cuando todo el mundo cree que tiene esa oportunidad de opinar y criticar, porque correcto, eso es lo que hacen los periodistas. Así. Y muchos de ellos, insisto una vez más, porque yo creo que no se los tiene que desmerecer, pero los que no vivieron dentro de la cancha simplemente no entienden. Y no entienden cuando por ahí el jugador es ser humano, no entienden por ahí que hay chicos que todo el tiempo tuvieron que bajarse de un bus vendiendo caramelos para recién entrenar sin nada en el estómago. No entienden esa parte. Y muchos directores técnicos que fueron jugadores y que inmediatamente les dieron la oportunidad en primer equipo, tampoco entienden lo que sucede a nivel de formativas. No lo palpan ahí de cerca. ¿Qué nos falta todavía a nivel de dirección técnica en los ecuatorianos para convencer que podemos estar para más cosas? Miren lo que sucedió en algún momento con Joe Armas, que llamaba la atención, muy joven. ¿Qué sucedió después con Paul Vélez? Antes, ¿qué sucedió con Sixto Bisuete? Antes, ¿qué sucedió con Homero Mistral Valencia? Con el profesor Javier Rodríguez, que no han logrado mantenerse por mucho tiempo siendo directores técnicos principales de equipos importantes o de selecciones. Yo creo que en la vida hay que ser persistente. Yo estoy con eso, de resistir, de dar lo mejor siempre en cada proyecto que entablamos. Yo creo que es cuestión de creer en el producto nacional, en el técnico ecuatoriano. Solamente faltan las oportunidades. Yo creo que estos técnicos que me has nombrado, Luis André, yo creo que son grandes personalidades del fútbol, a quienes respeto mucho. Hemos tenido por ahí la oportunidad de conversar en cursos con Homero Mistral. Viajé al curso de la Real Federación Española, que nos dio la oportunidad el licenciado Carlos Coello Martínez en su época. Nos hemos preparado a conciencia. He viajado yo a México a
a hacer pasantías en los equipos principales de México, Cruz Azul, el América de México, con quien entablé largas conversaciones, viendo los trabajos en primera categoría, en formativas, con el Nacho Ambriz, el Turco Mohamed en el Monterrey, que Walter Ayoví me ayudó a hacer la conexión, Fidel Martínez en el Pumas de México, en general. Entonces todo es cuestión de no decaer, de que seguimos trabajando, solamente falta la oportunidad, que los directivos del fútbol ecuatoriano nos den una oportunidad para seguir un proceso, sobre todo en selecciones nacionales, en clubes, que siempre hemos hecho un gran trabajo, más allá de conseguir los títulos, conseguimos que salgan grandes jugadores. Entonces es el trabajo en silencio que se lo está haciendo y esperamos tener la oportunidad muy pronto, porque yo no desfallezco, yo sigo con las mismas ganas de los 30, 40 años cuando yo empecé a dirigir y fue con éxito, logramos éxitos rotundos. En el 2011, 2012 fui uno de los mejores técnicos de Ecuador, orgulloso lo digo porque realmente mostramos la capacidad. Desde ahí hemos estado en equipos de Serie B, siempre trabajando y más allá, como yo dije, en el 2016, 2017 estuve en México haciendo esas pasantías y preparándonos. Sigo a los grandes técnicos de Klopp, de Servi, que más o menos dan igual hasta cierto punto, creo yo, una línea a la que usted sigue, ¿no? Sí, más o menos yo concuerdo con las metodologías de entrenamiento de estas grandes personalidades del fútbol mundial. Entonces, por eso nos hemos preparado haciendo anotaciones, estamos listos para los desafíos que se nos puedan presentar. Hace poco presenté un proyecto también en Orense, para las formativas. Entonces, estamos ahí en la lucha permanente, que ellos simplemente conversen con nosotros, como lo hizo don Darwin Palacios en el Orense. Me recibió con una humildad y es uno de los personajes más acaudalados como se podría decir, de la provincia del Oro. Una humildad tremenda y bueno, eso llama la atención. Por eso es que Orense está entre uno de los grandes clubes en el fútbol ecuatoriano, que tiene unas muy buenas formativas. Entonces todo es cuestión de que no desfallezcamos los técnicos ecuatorianos, hay que seguir en la lucha para demostrar la capacidad, y sobre todo los directivos del fútbol ecuatoriano que nos brinden la oportunidad para demostrarlo. Al regreso del corte vamos a hacer un análisis, porque siempre que nosotros hablamos de selección ecuatoriana de fútbol existe una etapa post-Dusan y una etapa anterior a la de Dusan, así que qué mejor que conversarlo con el profesor Eduardo Granda acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV.
Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Profe nos decía ahí en el primer bloque su experiencia, por dónde estuvo, y acá tras cámaras nosotros hablábamos y recordábamos ese buen equipo de Guayas Fútbol Club que tuvimos en algún momento en la segunda categoría de Guayas, que no hay que desmerecer eso de ahí, es importantísimo. Guayas es uno de los torneos más grandes, más amplios. Acá ustedes escucharán a las Naranja Mecánica, a los Toreros, o sea, hay equipos bastante complicados. Bastante competitivos, sí. Y los que nosotros Astillero. recordamos y que tuvieron en algún momento su nombre, Roca, Fuerte, Patria, Everest, o sea, Sí. tienen algunos Equipos tradicionales. importantes, equipos tradicionales, claramente. Profe, yo siempre he dicho que cuando uno habla de selección, uno habla de que el profesor Bolillo Gómez, Hernán Darío, fue un motivacional que logró convencer a los jugadores. La materia prima ya estaba ahí. Después vino uno que ya tenía jugadores convencidos y que más bien los tenía que ordenar, Luis Fernando Suárez, y nos llevó lo más lejano a nuestro mundial. Y después otro, como el profesor Reinaldo Rueda, que esos jugadores que ya sabían dónde estar, dónde posicionarse, en cambio, clasifican un mundial, pero ella no los pudo sostener porque ya estaban muy arriba. Ya manejar esas presiones y manejar esas figuras eran importantes. Y después, todo lo que hemos visto últimamente. Jugadores que están por encima del nivel de un director técnico. Y que no le puedes decir juega así cuando estás enfrentando en otras ligas al Chelsea, al Liverpool, porque perteneces y ya estás en las mejores ligas europeas. No te puede venir acá a decir uno que no tenga, entre comillas, categoría, aunque respeto siempre debe existir, dónde poner y qué hacer. Que en algún momento le sucedió al profesor Becallese. Cuentan por ahí los chismes de que le quiso dar una indicación a Messi y le dijo a Sampaoli que no me vuelva a hablar de acá, no me puede decir cómo parar un balón. Sí, el sí. mejor jugador del mundo. En todo caso, ¿es así? ¿Es así como se habla uno de la selección? ¿Y por qué siempre hablamos de un Dusan Drašković que hizo todo lo que hoy es el fútbol ecuatoriano? Sí, Dusan vino en los años 90, cambió la fisonomía del fútbol ecuatoriano, y no solamente la mentalidad de los entrenadores ecuatorianos, sino del trabajo en general en formativas. Todo un método globalizado, lo que ahora se llama la periodización táctica, es el método globalizado en la cual tiene que ver la parte física, la parte técnica, la parte táctica, la psicológica, incluso con el balón, trabajo con balón. Entonces, a partir de ahí nacieron con el profe Dusan, fueron asomando esos jugadores. El profe Maturana les dio un método de trabajo. Luego vino el Bolillo, con quien estuve también compartiendo como asistente técnico un tiempo, del cual aprendí también muchas cosas. Aprendí de Dusan, de Maturana, del profe Bolillo, Luis Fernando Suárez. De todos ellos asimilé ciertas cosas que me sirvieron en el futuro para ponerlo en práctica. Entonces el Bolillo era más locuaz, era más de hacer reír, disfrutar del entrenamiento. ¿Le faltaba en ese tiempo a la selección eso, profe? Yo creo que con la metodología de Dusan vinieron los jugadores a aprender a asimilar la parte técnica, puro trabajo con balón. Con el profe Maturana, seriedad, elegancia para jugar, que lastimosamente no logramos clasificar al Mundial 98, pero vino Bolillo a darle alegría, que disfruten del entrenamiento, que disfruten del juego. Hubo un día en que reunió a todos los muchachos en una media luna y él en el centro. Yo pensé que iba a dar una charla táctica porque yo estaba allí viendo todo como para aprender, ¿no? En esa época éramos jóvenes todavía. Y les dice a Alberto Montaño, a Eduardo Hurtado, a Alex Aguinaga, a todos ellos, a Franklin Salas, que se cuenten un cacho. Ya. Y un día antes del partido contra Venezuela, entonces que se cuente una anécdota cuando eran chicos, una anécdota triste, una anécdota alegre, y era un disfrute de todos los muchachos, era una risotada total. Y bueno, al otro día se ganó a Venezuela 2-0, fue el inicio de la época, de la era del profesor Bolillo Gómez, y clasificamos al Mundial. Entonces en el 2002, un momento inolvidable que nos hizo llorar a todo el mundo de alegría.
lo que no sucede ahora. Yo creo que esa humildad se ha ido. Hemos clasificado hace dos o tres fechas al Mundial y la gente está enojada con el técnico cuando deberían adorarlo, ¿ya? Sobre todo por las cosas que se dicen, pero bueno, tenemos con Luis Fernando Suárez era seriedad, personalidad, un buen trabajo técnico-táctico, ¿no? Incluso se avanzó hasta octavos, se avanzó con Luis Fernando, que es mi amigo también, a veces me comunico con él todavía, y él también un gran técnico, no solamente clasificó a Ecuador, sino a Costa Rica y a no sé cuántos países más. Entonces luego vino pues Sixto Bisuete, que por un puntito, por un gol, creo no clasificamos al 2010, en la cual recuerdo ese partido contra Brasil que no entraba ni por nada del mundo, entraba ese balón, solamente con un triunfo clasificábamos, no logramos. Y luego vino Reinaldo Rueda, el 2014, y bueno, pues también dio un poquito de seriedad a los jugadores. 2018 ya jugadores más experimentados que juegan en las ligas principales del mundo. Entonces hay que saber llevar a ese tipo de jugadores, hay que saberlos llevar, abrazarlos, mirarle a los ojos, porque tienen una calidad inmensa para jugar al fútbol. Entonces por eso están en los principales clubes del mundo. Entonces hay que saberlos llevar, y yo creo que BKS está por mi lado. O sea, yo siento que por ahí tenemos momentos muy buenos de fútbol. Por ahí es siempre un poquito discutido por la forma de las convocatorias, pero yo creo que en general ha acertado. Hemos clasificado en segundo lugar, incluso recordando de que empezamos con -3 por la sanción que tuvimos. Entonces Ecuador ahorita es una potencia mundial, de lo cual yo disfruto viendo cómo juega Hincapié. Me gustaba verlo en los entrenamientos, todos los entrenamientos de Leverkusen, estaba siempre observando cómo entrenaban, cómo entrena Piero Hincapié, cómo es la forma de entrenamiento del técnico. Entonces son cositas que desde la época de Dusan hasta ahora ha cambiado muchísimo, y a partir del año 90 que vino el profe Dusan, cambió toda la historia, y bueno, pues estamos clasificados a nuestro 5º mundial, ¿no? Profe, ¿y por qué le separaba hasta Reinaldo Rueda? Y es que a partir de ese momento existieron cambios, muchos cambios. Volvió el Bolillo, por ahí tuvimos a un Félix Sánchez Vaz, después subimos con Gustavo Alfaro, por ejemplo, que usted dice, a esos jugadores hay que abrazarlos, hay que convencerlos, hay que decirles, ñaño, en ti está el futuro de la selección, pero tienes que ser consciente de esta responsabilidad. ¿Por qué me quedaba hasta Reinaldo Rueda? Porque después de él, ¿qué es lo que termina sucediendo y qué pasa en los equipos de fútbol? El famoso recambio. Le sucedió a Liga Deportiva Universitaria de Quito, tuvo que descender para después ser campeón de la Copa Libertadores, después de la Copa Sudamericana, ser multicampeón, Supercopa, ser multicampeón acá en el fútbol ecuatoriano. Hoy nuevamente lo sigue siendo. A partir de eso, de ahí, ¿cómo tratar al jugador? ¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista de un director técnico para, no sé, guiar tanta fama? Y es la verdad, guiar tanta fama, porque uno lo ve humilde a Moisés Caicedo, pero debemos ser conscientes que él gasta en un par de zapatos lo que nosotros quizás gastemos en 4 meses, o sea, y los lleva a eso, y él es humilde, es una persona súper tranquila, y he tenido la oportunidad de por ahí estar en alguna rueda de prensa, es una persona que por ahí tranquilo, o sea, te habla y toda la cosa, pero hay que saber entender también cómo manejar esas estrellas, o sea, cómo manejar ese tipo de personas. Sí, ¿no? El secreto de todo es que los jugadores nunca olviden sus raíces. Nunca olviden la humildad de los inicios cuando tenían 14, 15 años, que iban a los entrenamientos, no tenían ni $1 ni para el pasaje tenían. Hay veces que se iban sin desayunar o sin comer a los entrenamientos. Ahora hay Casa Club, profe. Ahora hay Casa Club. Pero recuerden que en muchos de nuestros tiempos entrenabas en el parqueadero del estadio. Y esto Así es. Sí, me tocó a mí trabajar en el Monumental, en el cemento. Entonces, el secreto de todo es eso, ¿no? Hacer que ellos charlas, como se dice, en el grupo, íntimas, entre el técnico,
el técnico solo y sus jugadores, decirles que nunca olviden la humildad, que son los más grandes futbolistas, pero que no se olviden de cómo se iniciaron en su juventud, en su niñez, la pobreza que tuvieron que vivir sus padres y ellos en sí para lograr lo que Dios les dio, ¿no? Aprovechar el talento que Dios les dio como para... El secreto de todo es la humildad. Estuve en México y en la concentración de la América de México había un letrero inmenso. Aquí era la entrada principal a la concentración, acá la cancha, unas canchas bellísimas de césped, canchas sintéticas y todo, una maravilla el complejo de la América de México. Entonces un letrero gigante que decía, la humildad es la clave del éxito. Y yo siempre mantengo eso, incluso en el proyecto que mandé ahora a Federación Ecuatoriana. Al final agradezco la posibilidad que lean mi proyecto y pongo ahí, la humildad es la clave del éxito. Entonces eso nunca olvidar y creo que por ahí Hincapié a veces tiene sus cositas, como es Pacho, él una sencillez increíble, lo mismo dices de Moisés Caicedo, algunos jugadores jovencitos que todavía les falta crecer, aprender mucho más, quizás se olvidan un poquito de la humildad. Pero la humildad es un pasito cercano a la grandeza. Entonces yo siempre, cuando yo voy, lo primero que digo es Dios, humildad y respeto. Porque a través de la humildad logra la grandeza, respeto para que siempre sigas creciendo con el debido saludo al profesor, a los compañeros, darles un abrazo, disfrutar del entrenamiento, que disfruten, que sean felices. Entonces, y mi lema también cuando yo trato de hablar, cuando se trata de juventudes, 1 hora más en una cancha de fútbol, 1 hora menos en las esquinas, con malas compañías, que te pueden a la final dañar, ¿no? Como persona, a pesar de que cada cual es dueño de sí mismo, de su personalidad, y bueno, nadie puede inmiscuirse en lo que es uno, ¿no? Entonces, eso, Andrés. Sí, ahí estamos entonces con el profesor Eduardo Granda, ya regresamos al tercer bloque, esto es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Estamos de vuelta en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV y como siempre yo en el tercer bloque, profe, agradezco a mi invitado, agradezco la deferencia que ha tenido con nosotros, con la gente de VTV, por venirnos a contar estas anécdotas, por llenarnos de conocimiento también.
Y siempre el tercer bloque es mucho más light, profe. Así que nada, agradecerle muchísimo por esta entrevista y por llenarnos de conocimiento, profe. Muchas gracias por la invitación, Luis Andrés. Siempre el respeto y la admiración también, porque desde que trabajábamos anteriormente, veía que eras un chico que tiene mucho por dar por la forma de ser, por la forma de prepararse, por la forma de querer aprender siempre y siempre dispuesto a todo. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden, y me alegro mucho de la clasificación de Ecuador al Mundial y siempre a la orden, ¿no? Profe, de esos jugadores que usted tuvo en formativas y que quizás la gente no conozca, ¿cuál era el que más por ahí le llamaba la atención y decía: este pelado está para grandes cosas? En ese tiempo en donde era mucho más difícil. Ahora el empresario o el Independiente del Valle viene y está bien, porque es parte del negocio. A veces a la gente no le gusta que digan que es un negocio, pero el fútbol termina siendo un negocio, profe. Sí, yo en Barcelona y en Emelec seguí unos grandes procesos en las selecciones juveniles en los años 98 al 2001. Descubrimos grandes jugadores. Teníamos nosotros un jugador en Barcelona que era Eduardo Bone, Lalo Bone, lo recomendé, o lo vieron jugar. Javier Rodríguez lo vio jugar en la selección, en los equipos, en la sub-15 o sub-16 de Barcelona. Entonces se fue a entrenar, pero mi afán siempre de observar a los chicos, yo iba a los entrenamientos de las divisiones formativas de la Federación Ecuatoriana, selecciones juveniles, y veía el trabajo de Javier Rodríguez. Entonces en eso vi que hicieron fútbol, y junto a Lalo Bone estaba un chiquitín negrito que me llamó la atención por su forma de tocar el borde interno, la calidad que le puso. Entonces, terminado el entrenamiento, me acerqué donde Lalo Bone a decirle que quién es ese muchachito que estaba haciendo fútbol contigo, y me dice, ¿cómo se llama? Le digo. Me dice Miller Bolaños. Ya. Entonces le dije, llámalo para llevarlo a Barcelona. Ya, llámalo. Entonces lo llamó, se presentó: ¿cómo te llamas? Miller Bolaños. Bien, ¿no quisiera jugar en Barcelona?, le dije. Entonces él dijo: sí, profe, sí. Se me desapareció un tiempo porque era medio escurridizo, ¿ya? Pero al tiempo yo hablé con Alex Bolaños, con el hermano, que estaba en primera. Le dije que quería traerlo al hermano acá a Barcelona, y así fue. Entonces lo llevé, recorrí, subí en el ascensor, recorrí todo el Estadio Monumental hasta la oficina de Galo Rollero. Lo encontré al ingeniero Carlos Rodríguez Mora, que no me deja mentir. Entonces le dije que había un jugador ahí afuera que va a ser una estrella del fútbol ecuatoriano, y me dice: tráelo. Y entonces cuando lo vi, ¿cómo? Esa huevadita. ¿Ya? Entonces, no, véalo jugar. Y así fue, ¿no? O sea, lo llamó al economista. Galo Rollero le dijo: Granda quiere que le hagamos contrato a un chico que no ha venido todavía, ni ha entrenado todavía. Ya. Entonces, Galo Rollero del otro lado, pues eso es lo que me dijo el ingeniero Carlos: hágale, créale a Granda que es un ojo clínico para la juventud, para los futbolistas. Y así fue Miller Bolaños. Miren la historia que tenemos. Lo tuve también a Ángel Mena en Emelec, Novoita, el utilero, me lo lleva a Ángel Mena y me le dice: profe, mire este flaquito, ayúdemelo a que juegue fútbol, es un buen jugador. Desde ahí empezó la trayectoria de Ángel Mena, que también tuve el privilegio de recibirlo. En ese grupo también estaba Michael Arroyo, que también un gran recuerdo con él. Cuando estuve en México me atendió, me dio hotel de primera, chofer a la puerta, me llevaba a los entrenamientos de todos los equipos del Distrito Federal. Entonces Cristian Novoa, teníamos la selección sub-15, era un gordito, chiquitín, Cristian Novoa, y después fue la constancia de él, la técnica y la calidad que tenía, pues llegó donde llegó Cristian Novoa. Decían los directores técnicos, el roce que él tuvo con Carlos Torres Garcés, que decía que la hinchada era el que lo pedía, pero que en realidad él no era buen jugador. Claro, que no tenía las condiciones físicas por ahí, pero vean hasta dónde llegó Cristian. Y también, pues por ahí también a Edison Méndez, Luis Fernando Saritama, que hicimos un partido amistoso contra Deportivo Quito, la selección sub-15 de Ecuador contra la sub-17 de Deportivo Quito, y el número 10 me llamó la atención. Cuando le pregunté el nombre, Luis Fernando Saritama, ya conocemos la historia de Luis Fernando. Entonces, lojano además, porque yo soy lojano, toda la vida la viví acá en Guayaquil. Entonces son anécdotas
anécdotas de grandes jugadores que pasaron tuvimos el privilegio de ayudarlos en su crecimiento, en su formación. Jairo Campos en la selección sub-15, el Cacho Romera, Edison Vega, que fue campeón con Barcelona, claro, con Deportivo Quito, en el Imbabura, que debutaron con nosotros, Cristian Penilla, en Espoli, le dio la oportunidad de que juegue como juvenil en el equipo, y tantos jugadores que hemos tenido la oportunidad de ayudarlos a crecer. Son historias que unos las lleva en el corazón. Entonces realmente son momentos que a uno lo llenan de orgullo, pues ayudado el Cholo Quirós lo vi jugando indoor, en Sauces 4. Que le pegaba durísimo. Claro, jugando indoor, jugamos con un equipo nuestro, jugamos contra los Cholitos de Sauces 4. Ya cuando en eso nos ganaron 3-0. 3 cañonazos de un Cholito que al final me le acerqué, le dije, Cholito, ¿dónde juegas? Me dicen ADN, pero no voy porque no me dan ni para el pasaje, no me dan para el agua, no me dan nada. Entonces, vente a la selección, le dije. Vente con nosotros a entrenar. Sí, en la categoría nuestra era año 84, pero el Cholito era 83. Ya ha pasado un año, no podía estar con nosotros, pero lo llevamos igual con el Bocha Armendáriz. Lo llevamos a entrenar con nosotros, terminaba el entrenamiento a las 6, a las 7 de la noche era la comida, lo aguantábamos que se quede hasta la hora de la comida. El doctor Borges, una gran persona que tanto lo recuerdo con cariño, él le daba su plato de comida, era el que más comía aparte de los demás jugadores. Entonces el Cholito Quirós, ve hasta donde también llegó, lo vi jugando indoor en el cemento, ¿no? Entonces son historias que uno siempre las recuerda. Profe, quizás un jugador que por ahí usted cree que pudo haber llegado a mucho más, que pudo haber sido, que lo deslumbraba y por ahí se quedó en el camino para usted. Bueno, Armando Paredes, yo creo que llegó hasta donde tenía que llegar. Yo siempre, él formó parte de la selección sub-15 de Ecuador, después la sub-17, después conocemos la historia que jugó en Emelec, en Barcelona. Entonces yo creo que si él se dedicaba a tiempo completo a su fútbol, al talento que él tenía, hubiera sido, no solamente sino hubiera jugado en España, hubiera jugado en cualquier lado, porque él era el talento vivito de lo que es un futbolista. De ahí podría ser algunos jugadores que lograron llegar, pero que hubieran llegado a lo más alto, pero si se hubieran dedicado totalmente. Una anécdota también, yo fui a ver un clásico en el Monumental, estaba yo ahí arriba y se jugaba el clásico ahí abajo, sub-20, entonces yo era muy amigo siempre por contacto por teléfono con Nacid Neme. Okay. Entonces Emelec jugaba y hubo un jugador que me llamó la atención, un centro delantero, y Emelec ganó 3-0 el clásico en la cancha alterna, 3-0, y el jugador que hizo los 3 goles era Byron, el que ahora está en Palacios. Byron Palacios. Entonces yo en ese momento incluso hasta tomé foto. ¡Tac! Presidente, estoy acá. Hay un número 9 que quizás usted no se ha dado cuenta. Ese va a ser un futuro jugador de fútbol de equipos importantes. Y hágale contrato, si no lo va a perder. Y así mismo, a la semana por medio, y a Byron ni lo conocía yo, simplemente fue porque yo vi ese partido. Entonces yo averigüé cuál era el nombre de ese jugador, y ese jugador le hizo 3 goles a Barcelona. Entonces es un goleador ese muchacho. Presidente, hágale. Y a la semana, por medio de los medios de prensa, me enteré que Byron Palacio formaba parte del primer plantel en primera categoría, porque él era de la sub-19. Quizás Byron no la conoce, ni me conoce a mí, o a lo mejor escuchó mi nombre por ahí, pero son cositas que también que hemos hecho como para que estos jóvenes sigan creciendo. Profe, la última y nos vamos. ¿Para qué está esta selección ecuatoriana? ¿Para qué está en el próximo mundial? Más allá de que algunos nombres importantes como el de Galíndez, el de Egner Valencia, se retira. ¿Será que esta es la selección que nos da la sorpresa? ¿Será que esta es la selección que nos pasa más allá de los octavos de final, que es nuestra
digamos, lo que más grande hemos obtenido. Sí, será un sueño increíble ver a este equipo. Yo creo que va a ser el último mundial, como fueron las eliminatorias, pero seguramente seguirán jugando en sus equipos, Hernán Galinde y Einer Valencia, que son, que prácticamente, como siempre digo, cuando hay jugadores grandes, dañan el promedio de edad. Ya, entonces un grupo fabuloso de jóvenes que se han enriquecido con la experiencia de los grandes. Yo creo que puliendo, trabajando muchísimo en la parte defensiva, vamos a mejorar muchísimo. Recordemos que ni Argentina, campeón del mundo, nos pudo hacer gol en los últimos 5, 6 o 7 partidos, y es una de las defensas menos batidas de eliminatorias. Entonces, y trabajar un poquito más en el mediocampo, que también el símbolo de ese mediocampo es Moisés Caicedo, un chiquitín que se ha ganado a pulso la posibilidad, y arriba trabajar, buscar los delanteros, darles el funcionamiento. ¿Es verdad eso que no hay delanteros, profe? El funcionamiento yo creo que sí hay, y de aquí a 9 meses yo creo que vamos a encontrar. Ahí está Byron Palacio, está Parrales, hay un jugador que jugó en Nacional, Roti Carrillo. Carrillo, que también hay que mirarlo. Bueno, está Yeboah, está la bestia Kevin Rodríguez, que entró ayer. Va a entrar la bestia, mucha gente dice, y realmente ayer dio mucho que hablar a la defensa argentina, ¿no? Entonces, son jugadores que hay que seguirlos trabajando, experimentando. La competencia los hace más fuertes, y yo creo que vamos a encontrar un equipo sólido para el Mundial, ya con la tranquilidad. Déjenlo tranquilo a BKHS trabajar, dejen tranquila a la gente, a los jugadores. Bueno, los jugadores son queridos, entonces realmente esperamos que nuestro sueño se cumpla de pasar a las siguientes fases y sobre todo sabiendo que al frente tenemos pues selecciones española, alemana, inglesas, el mismo Argentina, el mismo Brasil, que van a estar con toda la maquinaria lista. Y bueno, pues Ecuador también es una maquinaria que poco a poco se va afianzando en el mundo del fútbol y es catalogado como uno de los grandes, una potencia mundial. Usted siendo ecuatoriano y usted siendo una voz autorizada, ¿BKHS es el hombre para dirigir esta selección, o por qué se lo cuestiona tanto? Más que todo se lo cuestiona, ¿no? Más allá ha tenido, por mi lado, ha tenido mucho mejor funcionamiento que en la época de Sánchez Vaz. Ha tenido mejor funcionamiento, ha encontrado la defensa sólida que tenemos, le ha dado esa alegría, que él mismo irradia esa juventud como un técnico joven. Yo creo que es un alumno aprovechado de Sampaoli, de los grandes técnicos argentinos. Es un buen técnico, déjenlo trabajar tranquilo. Que en definitiva, quien hace el contrato al profesor es la Federación Ecuatoriana, y según lo que pude ver, tiene todo el apoyo para el Mundial. Y bueno, dejémonos de criticar demasiado, apoyemos siempre todo lo que sea selección nacional en todas sus bases, no solamente al equipo de primera, sino a las juveniles, hacer buenos procesos que esperemos que den los resultados que todos queremos, y Ecuador siga siendo una de las grandes potencias a nivel mundial. La voz autorizada del profesor Eduardo Grande estuvo acá en Avenida Gol a través de la pantalla de UVTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.